Radio Mundo Católico presenta Clases de Biblia, bajo la conducción del maestro Pepe González. Tema: Samuel, el profeta. Samuel fue amado por su Señor. Como profeta de Yahvé, estableció la monarquía y ungió príncipes para que gobernaran a su pueblo. Juzgó a la asamblea según la ley del Señor, y el Señor intervino en favor de Jacob. Por su fidelidad mostró ser profeta. Por sus palabras se acreditó como vidente veraz. Invocó al Señor poderoso y le ofreció un cordero recién nacido cuando los enemigos acosaban por todas partes. El Señor tronó desde los cielos, con gran estruendo se dejó oír su voz, y aniquiló a los jefes enemigos, a todos los príncipes de los filisteos. Al llegar la hora de su eterno descanso, dio este testimonio ante el Señor y su ungido: de nadie he recibido dinero, ni siquiera unas sandalias, y nadie se atrevió a contradecirle. Después de muerto, habló en nombre del Señor, anunciando al rey su fin. Desde el seno de la tierra alzó su voz, profetizó para borrar la iniquidad de su pueblo. Eclesiástico 46. La vida y la actividad del profeta Samuel la encontramos en dos libros en la Biblia que llevan su nombre. Los libros de Samuel cuentan los recuerdos que conservaba Israel sobre los orígenes de la monarquía davídica. En el primer libro del profeta Samuel encontramos tres grandes personajes. En primer lugar, Samuel. En segundo, el primer rey de Israel, es decir, Saúl. Y por último, el rey David. Pero en este momento vamos a centrarnos en la actividad profética, pero también en la actividad como juez y sacerdote también del profeta Samuel. Pero antes de entrar en su vocación, primero vayamos a escuchar cómo fue ese nacimiento milagroso que Dios le concedió a esa mujer llamada Ana, que un día oró al Señor con gran insistencia. Escuchemos el capítulo 1, que nos cuenta esta maravillosa historia. Había un hombre natural de Ramá, un sufita de las montañas de Efraín, que se llamaba Elcaná. Tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Feniná. Feniná tenía hijos, pero Ana no los tenía, pues era estéril. A algunos les puede sorprender que se mencione en la Biblia que este hombre tenía dos mujeres. Debemos entender la mentalidad del Antiguo Testamento, el contexto histórico, pues no olvidemos que la mujer en el Antiguo Testamento era considerada inferior, era considerada como un objeto, como una cosa. No se le daba valor alguno. A no ser que fuera madre, podría gozar tan siquiera de algún pequeño privilegio. Entonces, este hombre tenía dos mujeres. Pero no podemos juzgarlo nosotros con criterios actuales, pues aún no ha llegado Jesucristo. Cuando venga Él, esto acabará, pues el Señor Jesús va a instaurar el sacramento del matrimonio, y a partir de ese momento surgirá un nuevo impulso de lo que es la vida, de lo que es la familia, de lo que es la iglesia, y cómo el matrimonio llega a ser una verdadera iglesia doméstica, un lugar de santidad, un lugar de amor, un lugar donde los hijos crecen, un lugar en el que se convierte
una escuela del más alto humanismo. Pero ahora regresemos al texto. Este hombre subía todos los años desde su pueblo a adorar y ofrecer sacrificios al Señor, pero lo hacía en Silo, donde los hijos de Elí, Hofni y Pinjas, eran sacerdotes del Señor. Llegado el día en que le correspondía, Elcaná ofreció el sacrificio y daba a su mujer Feniná y a todos sus hijos e hijas sus porciones. A Ana le daba solo una, y eso que él prefería a Ana, pero el Señor la había hecho estéril. Su rival la insultaba para humillarla, porque el Señor aún no le había concedido tener hijos. Y así año tras año, cada vez que subían al santuario del Señor, la insultaba del mismo modo. Una vez Ana se puso a llorar y no quería comer. Entonces su marido Elcaná le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Después de comer y beber, en Silo, Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor. Ella, llena de amargura, estuvo llorando desconsoladamente y suplicaba al Señor, a la vez que le hacía esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, si no olvidas a tu sierva y le das un hijo varón, yo lo consagraré al Señor por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Al prolongar ella su oración ante el Señor, Elí se puso a observar sus labios. Como Ana oraba en silencio, sus labios se movían, pero no se oía su voz. Entonces Elí pensó que estaba borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo seguirás borracha? A ver si se te pasa el efecto del vino. Ana respondió: No, Señor mío, es que soy una mujer desgraciada. No he bebido vino ni licor. Lo que pasa es que estoy desahogando mi corazón ante el Señor. No tomes a tu sierva por una mujer perdida, pues el exceso de mi pena y mi dolor me han movido a orar de este modo. Elí le dijo: Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le dijo: Que tu sierva alcance tu favor. Y regresó por donde había venido. Después comió, y ya no parecía la misma. Se levantaron de madrugada, y adoraron al Señor, y regresaron a su casa, a Ramá. Y después de un tiempo, Ana concibió, y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, pues dijo: Al Señor se lo pedí. Cuando su marido Elcaná subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir sus promesas, Ana no quiso subir, sino que dijo a su marido: Cuando el niño haya dejado de tomar la leche materna, yo lo llevaré para entregárselo al Señor y que se quede allí para siempre. Elcaná respondió: Haz como te parezca bien. Quédate hasta que el niño deje de tomar la leche materna y que el Señor te conceda cumplir tu promesa. Ella se quedó en casa y amamantó a su hijo hasta que dejó de tomar la leche materna. Después subió con el niño al santuario del Señor en Silo, llevando un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Cuando inmolaron el novillo y presentaron al niño a Elí, Ana le dijo: Señor mío, te ruego que me escuches. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía, y el Señor me ha concedido lo que le pedí. Ahora yo lo devuelvo al Señor por todos los días de su vida. Él quedará al servicio del Señor
y se postraron allí ante el Señor. Y el niño quedó al servicio del Señor junto al sacerdote Elí. Mientras tanto, el niño Samuel iba creciendo y se ganaba el aprecio del Señor y de los hombres. Qué difícil promesa es la que Ana le ha prometido al Señor: darle a su hijo primogénito. Pero el Señor premiará la actitud de la madre, haciendo de ese niño un gran profeta en todo Israel, del cual se beneficiará toda una nación. Así es el Señor. Él bendice y responde de formas extraordinarias cuando nosotros cumplimos nuestras promesas delante de Él. Samuel llegó a ser un gran personaje, un profeta extraordinario, un gran juez en Israel, acreditado y reconocido por todo el mundo. Además, el Señor se sirvió de él para renovar el sacerdocio. Pero también Samuel es el iniciador del movimiento profético, es el protagonista de la transición entre el régimen tribal y la monarquía, de modo que la misión que Dios pudo desarrollar en todo Israel a través del profeta Samuel fue gracias a esa decisión, a ese desprendimiento de esta gran mujer llamada Ana, que debemos tener en un gran recuerdo memorable y con gran estima, pues el sacrificio que ella hizo fue en verdad grande, hermoso y agradable a los ojos del Señor. En el capítulo 3 del primer libro de Samuel se nos narra su vocación. Vayamos a descubrir cómo fue esta llamada de parte del Señor. El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y apenas podía ver. La lámpara de Dios todavía no se había apagado. Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel: Samuel, Samuel. Él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? Elí respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel fue a acostarse. Pero el Señor lo llamó otra vez: Samuel. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, acuéstate de nuevo. Samuel no conocía todavía al Señor. No se le había revelado aún la palabra del Señor. ¿Cómo es eso? Este versículo 7 nos debe llamar la atención. Samuel no conocía todavía al Señor. ¿Cómo es que el texto dice que todavía Samuel no conocía al Señor? ¿Acaso no había sido consagrado desde el seno materno y ofrecido al Señor por su madre como un signo de gratitud por haber recibido el don de la fecundidad? ¿Cómo es posible que aquí se nos diga que todavía no conocía al Señor, aun cuando en el verso 1 dice: el joven Samuel estaba al servicio del Señor con el sacerdote Elí? Esto es un mensaje maravilloso, porque no se trata de tener una información de lo que es Dios, sino conocerle realmente a Él. Nadie puede conocer al Señor si el Señor mismo no lo llama. Samuel no había tenido su encuentro personal con Dios. Samuel no sabía
No sabía lo que significaba conocer al Señor de una forma personal, de una forma viva, real, en lo más profundo de su corazón. Samuel sabía de la existencia de Dios. Había sido instruido por el sacerdote Elí, pero él no conocía personalmente al Señor. Porque conocer a Dios no significa tener solo información de Él. ¿Qué significa entonces conocer en la Biblia? Para nosotros, la palabra conocer o el significado de lo que es conocer se remite solamente a lo exterior. Nosotros creemos que conocemos a una persona por el físico, por el exterior. No así en la Biblia. Conocer en la Biblia significa interiorizar en el corazón de una persona, entrar en una amistad especial. Es indagar en el corazón, es conocer el pensamiento, los sentimientos, los gustos, los deseos de la otra persona a la que se está amando. Samuel no conocía todavía al Señor. ¿Cuántas veces nosotros, creyendo que por tener una información de Dios, pensamos que ya lo conocemos? No es así. No es así lo que ahora se nos revela en el versículo 7. Supongamos, yo puedo tener una información de lo que es la Biblia, pero sin embargo no conocer a Dios. Una cosa es la información que podamos tener de cualquier cosa o de una persona o incluso de Dios, y otra cosa es muy diferente que yo tenga un encuentro vivo y personal con Dios, y que esa llamada de parte de Dios, que es un don, que es una gracia, me haya hecho conocerlo en un proceso. Esto es realmente asombroso. ¿Cuántas personas creen o viven una vida sin sentido o engañados porque creen que esa información es suficiente? No es así. No se trata de tener una información de la palabra de Dios o de las cosas de la iglesia o de los sacramentos, sino una vivencia. Ni tampoco una experiencia, porque la experiencia pasa, la vivencia permanece y marca el corazón de una persona. Pidamos al Señor la gracia de conocerlo, que también nosotros podamos experimentar y tener ese encuentro vivo y con Él, que podamos tener esa vivencia de Dios para que nuestro conocimiento de Él sea cada vez más perfecto. Hay muchos lugares de encuentro para conocer a Dios. Por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios. También es una información, pero cuando tú la lees con un espíritu de oración, buscando un encuentro vivo y personal con Dios, el Señor también te va a revelar su palabra, como lo hizo con el profeta Samuel. Dice el verso 7, Samuel no conocía todavía al Señor, no se le había revelado aún la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la Biblia, no debemos contentarnos con solo recibir o obtener una información, sino una revelación de la palabra. Señor, ahora que me dispongo a estudiar, a meditar, a leer tu palabra, abre mi mente para que yo pueda conocerte, para que yo pueda tener una revelación de ti. La palabra de Dios es un lugar de encuentro seguro para conocer mejor al Señor, pero también la oración. El Señor también se nos va revelando y se nos va dando a conocer a través de una oración personal, a través de una oración comunitaria, a través de una oración familiar. Pero hay otros lugares de encuentro que son extraordinarios. Otro lugar de encuentro donde tú puedes conocer a Dios y recibir esas gracias especiales son los sacramentos. Muchas personas tienen información de lo que es la misa, tienen información de lo que son los sacramentos, mas sin embargo, cuando están participando dentro de uno de ellos, los toman solamente como ritos externos
y eso no transforma el corazón, porque no hay fe, no hay anhelo, no hay deseo ardiente de tener un encuentro vivo y personal con el Señor a través del sacramento y de las gracias que recibimos de Él. Qué importante es ir a misa con un corazón anhelante, dispuesto, esperando que sucedan grandes cosas de parte del Señor, buscando conocer más, buscando interiorizar más, buscarlo de corazón, y el Señor se nos va a revelar. El verso 7 del capítulo 3 del profeta Samuel nos invita entonces a pedir esa gracia para que también nosotros podamos conocerle y que ese conocimiento nos lleve a amarle sobre todas las cosas y que en verdad el Señor sea el único Señor y dueño absoluto de nuestra vida. Enseguida, dice el texto, por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Es una cosa tan desacostumbrada en sus días que Dios hable, que le cuesta bastante entender que el que habla y llama es Dios. Entonces comprendió el sacerdote Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le aconsejó: vete, acuéstate, y si te llaman, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo: mira, voy a hacer en Israel una cosa que hará retumbar los oídos de quienes oigan hablar de ella. Aquel día ejecutaré sobre Elí todo lo que he dicho contra su familia, desde el principio hasta el fin. Ya le he hecho saber que voy a castigar a su familia para siempre, porque él sabía que sus hijos ultrajaban a Dios y no los corrigió. Por eso juro a la familia de Elí que su culpa no podrá expiarse nunca, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel siguió acostado hasta la mañana siguiente, y después abrió las puertas del santuario del Señor. Samuel no se atrevía a contar a Elí la visión, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Él contestó: aquí estoy. Y Elí le preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho? No me ocultes nada. Que Dios te castigue si me ocultas una sola palabra de lo que Él te ha dicho. Entonces Samuel le contó todo, sin ocultarle nada. Elí dijo: Él es el Señor, que haga su voluntad. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que estaba acreditado como profeta del Señor. El Señor continuó manifestándose en Silo, pues era allí donde revelaba su palabra a Samuel. La palabra de Samuel se escuchaba en todo Israel. En esta primera parte del relato vocacional de Samuel encontramos el primer punto de la misión profética. El Señor le invita a ser un profeta en medio de su pueblo. Pero Samuel recibe una triple misión. No solamente será profeta de Israel, sino que también será sacerdote y juez. En el capítulo 7, en el verso 8 y siguientes, se nos revela la segunda parte o función de la misión de Samuel como sacerdote. Y dice el texto: y rogaron a Samuel: no dejes de interceder por nosotros ante el Señor nuestro Dios, para que Él nos salve de los filisteos. Samuel tomó un cordero muy tierno y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Después intercedió ante el Señor en favor de Israel, y el Señor lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el holocausto,
los filisteos se acercaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor envió grandes truenos contra los filisteos, los desconcertó y fueron derrotados por Israel. En esta segunda parte de la visión del profeta, vemos claramente cómo ofrece un sacrificio al Señor, algo que solamente correspondía al sacerdote. Aquí Samuel está cumpliendo esta segunda misión. Y la tercera la encontramos en el verso 15 del mismo capítulo 7. Samuel actuó como juez en Israel durante toda su vida. Cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpah, y desde todos estos sitios juzgaba a Israel. Después regresaba a Ramá, donde tenía su casa, y seguía juzgando a Israel. Allí construyó un altar al Señor. Con esto podemos ver claramente la triple misión que el Señor le confió: ser profeta, ser sacerdote y ser juez. El profeta Samuel cumple sencilla y fielmente su misión de juez de Israel. Pero tiene que pasar la prueba de ver que ese pueblo, al que ha hecho tanto bien, quiere ahora reemplazarlo por un rey. Y escuchará unas palabras que partirán el corazón del profeta: tú eres ya viejo. En otras palabras, estás obsoleto. Renuncia, estás caduco. No puedes más. Qué duro, qué difícil debió haber sido este rechazo para el profeta, pero sobre todo están rechazando al Señor. Han pasado algunos años. El profeta ha servido, pero de pronto Israel quiere librarse nuevamente del Señor. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver al profeta Samuel. Los ancianos se juntan y deciden: debemos hacer algo. Samuel nos dice a cada momento: así ha dicho Dios. Y en el tiempo de nuestros padres no era así. Cada uno hacía lo que quería. ¿No es mejor eso? ¿Hasta cuándo vamos a soportar este sistema de cosas? ¿Que Dios dijo así? ¿Que Dios dijo de esta otra manera? ¿Por qué no le sugerimos otra cosa? Ellos se pusieron de acuerdo. Van a Ramá y llaman a Samuel. Uno de ellos toma la palabra: honorable y respetable profeta Samuel, nosotros los ancianos del pueblo de Israel, reunidos de común acuerdo, queremos expresarle nuestra gratitud por los servicios prestados hasta aquí, y dada su avanzada edad, hemos acordado concederle el cese de su servicio. Estamos muy agradecidos por todo, pero antes de su retiro, quisiéramos solicitarle un último favor. Samuel, muy sorprendido, espera el pedido. He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Al oír esto, el profeta queda fuertemente disgustado. Pero ¿este pueblo no entiende? ¿Acaso ignora su historia? Son el pueblo de Dios. ¿Cómo se les ocurre pedir un rey? Su corazón está cegado y dolorido. Samuel va a orar y busca a Dios. ¿De dónde, Señor? ¿De dónde ha salido esto? ¿Cómo se les ocurre tal cosa? Han dicho como tienen las otras naciones. Qué difícil, qué duro, cuando el pueblo de Dios baja sus normas al nivel de los que viven sin Dios. Cuántos males comienzan a surgir.
Eso es precisamente lo que se llama la ausencia de Dios. Y cuando Dios no está más presente, entonces toda clase de males y de perdiciones empiezan a surgir en el corazón de los hombres, como en cada familia. Estos hombres han dicho: queremos un rey como tienen las otras naciones. Israel está viviendo en Canaán, rodeado por otras naciones, las cuales sí tienen rey. ¿Y qué fiesta hacen cuando el rey visita a alguna de sus ciudades? Toda la gente se agolpa en la plaza y a los lados de la calle principal. El camino real es embanderado. Hay palmas, flores, banda musical, entusiasmo por aquí y por allá, y de pronto viene el rey. De pronto aparecen los jinetes, los heraldos del rey. Hacen sonar sus trompetas. ¡Atención! El rey viene. A lo lejos se comienza a divisar un carruaje que avanza por la vía real. Se acerca. Es blanco y está muy engalanado. Viene tirado por briosos corceles. Sobre el carruaje hay un trono. Sobre el trono un rey. Y sobre su cabeza una corona. La gente vitorea, agita sus manos en alto, aclama con júbilo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! La reina se emociona ante la algarabia y los músicos ejecutan la marcha real. Es fantástico tener un rey. Los ancianos de Israel, viendo su entorno, ahora se preguntan: ¿por qué todos lo tienen y nosotros no? ¿Por qué las demás naciones sí tienen un rey a quien festejan y celebran y nosotros no? Samuel, queremos un rey como tienen las otras naciones. Pero esto no agradó a Samuel. Esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahvé y dijo a Yahvé: ¿cómo es posible lo que están pidiendo estos hombres? Y el Señor le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Es a mí a quien han despreciado, para que no reine más sobre ellos. Samuel, dales lo que te piden, porque me han abandonado a mí, me han despreciado, me han rechazado. Ellos no quieren que yo gobierne más sobre sus vidas. Por eso también a ti te han aborrecido, porque tú eres mi mensajero, tú eres mi profeta. Y despreciarme a mí es despreciar también a mi profeta. Han dicho, en otras palabras: no queremos que éste reine sobre nosotros. Pidiendo un rey humano, han pretendido disfrazar sus intenciones, pero en realidad no quieren, dice el Señor, que yo reine sobre ellos. Ante esta petición tan desagradable y desconcertante, es ungido el primer rey sobre Israel, Saúl. Ya que el pueblo pide y quiere un rey, Dios les da un rey, pero un rey conforme al corazón de ellos. No será un rey conforme al corazón de Dios, sino un rey conforme al corazón de los hombres. ¿Y cómo estaba el corazón de los hombres de Israel? Un corazón alejado de Dios. Un corazón rebelde, desobediente, sin Dios, sin esperanza. Un corazón que anhela lo que tienen las otras naciones. Por eso han despreciado al Señor, y el Señor les ha dado un rey conforme a su deseo, conforme a lo que ellos han pedido, un rey igual que su corazón. Seguramente un rey hermoso, de buen físico y de muchas virtudes, porque para ellos lo que importa es el exterior. Saúl
Era un joven de excelentes condiciones. Así será Saúl. Cuando nosotros leemos la Biblia, quedamos bien sorprendidos e impresionados de ese muchacho. Reúne todos los requisitos y las condiciones humanas requeridas para ser un rey, pero no un rey de acuerdo a la voluntad de Dios. No un rey conforme al corazón de Dios, sino un rey conforme al corazón de los hombres. Pero ya este rey, al segundo año de su reinado, cuando Jonatán, su hijo, ataca la guarnición de los filisteos y los pone en retirada, Saúl pasa un pregón, un aviso por todo Israel. Saúl atacó a la guarnición de los filisteos. Un momento, eso es una mentira. No fue Saúl, sino su hijo Jonatán. Él fue el que lo hizo. Pero Saúl quiere la gloria para sí. Él quiere ser aclamado por su pueblo. No olvides que Saúl es un rey, no conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo. Es un rey egoísta. Él quiere la gloria para sí. Es un hombre que busca promoverse a sí mismo. Quiere ser el centro de atención. Quiere llamar la atención. Quiere proclamarse a sí mismo. Eso es todo. Su problema fundamental radica en que al convertirse en rey, quiere hacer lo que a él le parece. El profeta que representa para él la voz de Dios le dice: no ofrezcas tú el sacrificio. Y Saúl espera, pero no lo suficiente. Cuando el profeta Samuel le ha dado una orden tajante: no ofrezcas tú el sacrificio, porque no es el rey Saúl el que debe ofrecer el sacrificio al Señor, sino el profeta Samuel, pues él también tiene la misión de sacerdote y por lo tanto es el único que está acreditado para ofrecer un sacrificio grato a los ojos de Yahvé. Pero Saúl, después de que espera 7 días, se impacienta y ofrece el holocausto. Como Samuel demora, desobedece una vez más y ofrece el sacrificio él mismo. Cuando Dios dice no, Saúl dice sí. Ese es un rey que tiene el corazón de los hombres, pero no el corazón de Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl: te has portado como un necio. No guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te ha mandado. Duras palabras de Samuel para el rey Saúl, pero se lo ha merecido, porque ha sido un hombre necio, rebelde y desobediente. Eso es lo que se ha ganado el pueblo de Israel. Eso fue lo que pidieron los ancianos. Querían un rey, pero un rey de carne y hueso. No querían que Dios fuera más su rey, y ahora están sufriendo las consecuencias. Porque ahora el que los gobierna es un rey mezquino, egoísta, soberbio, que explota a su pueblo y que lo gobierna mal. Qué difícil debió haber sido esta realidad tanto para el pueblo de Israel como para el mismo rey Saúl, pero sobre todo la dura prueba que ahora está soportando el profeta Samuel. Más adelante, Dios dice a Saúl: mata a todos, animales y hombres. Y Saúl perdona a algunos, comete el pecado más grande. ¿Pero cuál es ese pecado? Decir no
cuando Dios dice sí, o decir sí cuando Él dice no. Es hacer lo que a uno le parece, y en ello consiste el mayor pecado. Esa rebeldía deliberada contra el Señor. En esa batalla donde el Señor le ha pedido que debe pasar todo por el anatema, es decir, todo debe ser consagrado al exterminio. Saúl ha vuelto a desobedecer las palabras del Señor. Él quiere hacer lo que él cree conveniente y no lo que Dios ahora le está pidiendo. Por eso, Dios rechaza a Saúl como rey sobre Israel, a él y a su descendencia, aunque sigue gobernando por algunos años más, pero ya nada será igual. ¿Por qué? ¿Acaso es tan grave lo que ha hecho? Desde luego que sí. Quiso hacer su propia voluntad y no la voluntad del Señor manifestada a través del profeta Samuel. Triste historia la del rey Saúl. En él se cumplen claramente las palabras que nosotros escuchamos en el Evangelio, en boca de Jesús. Lo que siembras, eso mismo cosecharás. Y con la vara que midas, serás medido. Por eso trata a los demás como quieras que te traten a ti. No busquen, dice el Señor, su propio interés, sino el de los demás. Qué lejos estaba el rey Saúl de vivir estas palabras. Qué lejos de entenderlas. Aun cuando el profeta Samuel le advirtió, le amonestó una y otra vez, parecía todo inútil. Él seguía en su mentalidad de rebeldía. Por eso la historia de Saúl, el rey reprobado, es triste. Fue ungido un día por el profeta, mas luego rechazado. Finalmente, atormentado por demonios y lleno de celos homicidas hacia David. Su vida concluye huyendo delante de sus enemigos. No hay voz de Dios para él. Vive en conflicto y tormento interior. Queda finalmente acorralado por los que lo persiguen. Pierde la batalla. Entonces le dice a su escudero: saca tu espada y mátame. El escudero no se atreve. Entonces Saúl saca su espada. Su orgullo no puede permitir que sus enemigos lo maten. Clava el puño de la espada en tierra. Se arroja sobre ella. La espada traspasa su pecho y sale por su espalda. Se revuelca en el suelo, sobre su propia sangre mezclada con barro, y retorciéndose, muere. Así terminan aquellos que quieren vivir en la tierra como les parece y no reconocen al Señor Dios como suprema autoridad en sus vidas. El rey Saúl es un ejemplo claro de cómo terminan aquellos que se rebelan contra el Señor, lejos y en completa tiniebla. Es una historia triste, pero no olvides que el rey Saúl fue una mala elección. Fue una petición errónea y equivocada de los ancianos de Israel. Ellos querían un rey como tenían las otras naciones. Pero no se daban cuenta que ese rey que los iba a gobernar y que los iba a conducir era un rey conforme a su petición, conforme a su deseo y no conforme al deseo y la voluntad de Dios. Pues ellos así lo quisieron. Y lo que los ancianos de Israel sembraron un día,
lo cosecharon durante muchos años durante el reinado de Saúl, que duró aproximadamente 40 años. 40 años de suplicio, de decadencia y tormento, y la nación estaba como inválida, no avanzaba, no caminaba, porque el pecado retrasa los planes de Dios. El pecado atrasa la obra de Dios. Lo que Dios pudo haber hecho avanzar a la nación de Israel con el apoyo y la ayuda del profeta Samuel, todo vino a retroceder. Todo se truncó, todo se frenó con la llegada de un rey llamado Saúl, pero un rey conforme al corazón del pueblo. Pero a pesar de todos estos acontecimientos tan trágicos, el Señor siguió actuando a través del profeta Samuel durante el reinado de Saúl, a quien en vano amonestó y a quien tuvo que comunicar la decisión del Señor. Hoy ha roto Yahvé sobre ti el reino para entregárselo a otro mejor que tú. Pero Samuel, que es un hombre noble, que es un hombre bueno y paciente, no se alegra al ver la caída de su reemplazo. Al contrario, se entristece y se lamenta por el rey Saúl, de que se hubiera Yahvé arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Cuán grande aparece aquí también este siervo del Señor. El corazón misericordioso del profeta Samuel. En su función de sacerdote, él quiso rescatarlo, interceder por él, conducirlo, guiarlo, pero todo fue en vano. Pero el profeta Samuel nunca se va a alegrar por la caída y la derrota de alguien, aunque lo haya merecido, porque Samuel es un hombre respetable, es un hombre venerable, que no se alegra de la caída del débil, que no se alegra de la caída del injusto, sino al contrario, intercede al Señor para pedir por ellos. Esa es la grandeza del profeta. Esa es su grandeza. Por eso el Señor, al ver que Samuel llora y se lamenta por la caída de Saúl, el Señor se le presenta y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar llorando sobre Saúl, a quien he rechazado para que no reine más sobre Israel? Tiene que decirle el Señor, y le ordena que llene el cuerno de óleo y que vaya y que salga en busca del nuevo rey, que busque a David, a quien debe ser ungido como el nuevo rey de Israel. El profeta obedece con prontitud y respeta el plan de Dios, cuando se da cuenta de que el escogido por el Señor es apenas un jovencito. Samuel respeta el plan de Dios. Samuel se ha caracterizado por ser un hombre obediente, un hombre de virtud probada, de gran fidelidad. Pero lo que más se observa en él es una obediencia pronta, una obediencia activa, siempre al servicio del Señor. Entonces, siguiendo a la orden, la llamada de Yahvé, el profeta Samuel unge y vierte el aceite, el óleo, vierte el cuerno de carnero y derrama el aceite de la unción sobre el nuevo rey de Israel. Después, el profeta Samuel lo orienta y lo defiende. Y así va a concluir la vida de un gran profeta en el Antiguo Testamento. Ha dejado una huella, ha pasado por esta tierra y ha cumplido fielmente su misión. Ha cumplido la triple misión. Ha sido un gran juez, un buen sacerdote
y un gran profeta. Por eso Dios lo bendijo, lo hizo grande y memorable. Por eso lo recordamos con tanto agrado, con tanto respeto, y ahora el profeta Samuel se convierte para nosotros en un gran ejemplo a seguir de cómo debe ser el siervo del Señor. Ante todo, obediencia; ante todo, fidelidad. Samuel ha dejado un rey, un nuevo rey en Israel, pero un rey conforme al corazón de Dios. Ya no un rey como Saúl, ya no un rey conforme al corazón de los hombres, sino un rey conforme al corazón de Dios. Y si David será un rey conforme al corazón de Dios, eso lo dice todo. Será un gran hombre. Eso es lo que debemos pedir todos nosotros. Señor, no quiero ser una persona, no quiero ser un siervo tuyo conforme al corazón de los hombres. Quiero ser una persona, quiero ser un siervo obediente conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Y eso fue lo último que cumplió y dejó como heredad el profeta Samuel a la nación de Israel. Y eso agradó a Dios. Una obediencia, una sencillez. Y así, a través del tiempo y de los años, de los meses y de los días, después fue Samuel a habitar en Nabot, y luego se pierde en la penumbra de la historia de este hombre maravilloso. Radio Mundo Católico presentó Clases de Biblia, bajo la conducción del maestro Pepe González.